Hola, profe. Hola mami, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien y vos, profe? Bien también. A medida que pasa la semestre y que iba velando compañero cura. Bárbaro, o sea. Y vos sabés que legalmente, profe, yo creí que ya no íbamos a entrar más porque el viernes ya nos dijo que no íbamos a tener más clases. Y No, con Fabiola dijimos, vamos pico a tener clase otra vez. Dijimos, enseguida nos sí, escribimos así. sí, sí, último, hasta la semana 16, pues ahí se respetó, menos mal la facultad misma estaba indecisa, pero se respetó hasta esta fecha. Ujú. Porque solamente los que no tienen clase creo que son los que tienen parcialito esta semana, pero en los casos que no tenemos todavía parcialito, porque en enero el mío pasa, en enero. Entonces, sí, clase todavía, ¿no? Pero repaso lo que pidieron, no es clase nueva, desde dónde, para dónde va a ser el examen. Y quería también que la mayoría sepa que yo en ningún momento les exigí todavía el tema de los borradores, o sea, de los exámenes, ¿verdad? Pero en el examen final sí voy a querer el borrador. Voy a querer que me alcen en la plataforma o directamente me envíen a mi WhatsApp nomás ya. Porque viste que para alzar en la plataforma una foto nomás lo que podemos, se puede. Sí. Entonces, si se puede hacer eso de alzar la foto y que habilite, está bien. O si no, me envían directamente a mi WhatsApp nomás ya para que yo verifique y le dé el visto bueno. Lo ideal sería, ¿verdad?, que se alce la foto porque el director pues entonces va a ver, porque ahora ya es con el director nomás ya. Ya el licenciado José lastimosamente salió por cuestiones de mejor oferta de trabajo, ¿verdad? Entonces, estamos prácticamente docente, director, nomás ya en la comunicación, con secretaría también. Entonces, ese es mi pedido, de verdad, de que quiero que se comunique, no sé si es el grupo que tenemos, tienen ustedes conmigo nada más, o hay otro grupo donde puedan ustedes avisarle al resto que no después rindan y se olviden. Necesito que pongan ustedes, alcen en la plataforma una foto y el resto me envíen a mi WhatsApp nomás ya, porque hasta el correo también a veces no llega. Y el WhatsApp es mucho más seguro. Entonces, eso es lo que quiero que le divulguen y cuéntenle a sus compañeros, ¿verdad? Porque son siempre las mismas de siempre las que entran en el Zoom y, y para que sepan, porque realmente necesito ver la evidencia, porque puede ser muy fácil que se copie, se saque foto y se pasen dentro de ellos. Yo no digo, es el examen virtual es informativo, es ese nomás luego, pero yo les cuento que va a ser bastante largo y va a ser, como les digo, quiero que sea, que me manden ustedes sus evidencias, ¿está bien? Claro que los ejercicios voy a ponerle mucho más puntos, por eso es lo que yo quiero ver el proceso, ¿entienden? No es que un ejercicio de 2 puntitos va a ser, no, va a ser mucho más los puntos, por eso es lo que quiero ver el proceso. Porque, por ejemplo, tengan en cuenta que yo les pongo un ejercicio de 3 puntos en las parciales y yo no vi nunca la evidencia del proceso. Sin embargo, ahora en la final quiero poner que me manden las evidencias, los ejercicios, porque el ejercicio en sí ya, por ejemplo, va a valer 5 puntos, ¿verdad? Entonces, mucho más puntos, yo necesito ver el proceso que ustedes hicieron de cada uno. Entonces, ese es el tema que quería que comentarles. Y necesito que me envíen todo lo que van a rendir. Así que si se comunican entre ustedes, entre compañeros, en otro grupo, que no sea el grupo donde estoy yo, entonces le avisan para que no después digan que no, porque eso yo voy a hablar con el director hoy al terminar el Zoom, porque sé que la única que nos pidió evidencia hasta el momento soy yo, había sido. Y el resto, todos los profesores de todos los turnos estaban pidiendo evidencia. Entonces, para terminar este año yo eso quiero, porque los puntos van a ser mucho más altos. Entonces, a lo mejor incluso si es de a 5 puntos, vamos a suponer, ay, que mi calculadora ya murió. Hasta ya terminó por cuarentena. 60 dividido 5 quiere decir que si yo, por ejemplo, pongo 5 puntos en cada tema,
Supóngase que yo generalmente pongo 3 puntos o 5 puntos nomás mi examen. Supóngase que 5 puntos nomás, 5 puntos vale mi ejercicio, mi examen. Quiere decir que solo 12 preguntas le va a salir para que sea 60. Entonces, eso tienen que tener en cuenta. Aparte que tienen que tener en cuenta que si desarrollan mal, va a estar errado los 5 puntos. Sin embargo, si yo reviso el ejercitario de ustedes, yo reviso el examen de ustedes, yo puedo ver dónde se equivocaron, hasta qué parte del ejercitario se equivocaron, y yo puedo modificar al día siguiente en el examen para que ustedes reciban de esos 5 puntos, no hicieron, por ejemplo, se fueron por el camino y se equivocaron por la mitad. Yo les dé 2 puntos, 2,5 o 2 puntos o 3 puntos por el proceso. ¿Se entiende? Porque yo puedo hacer eso. Yo puedo, por ejemplo, usted cuando rinden, yo no puedo hacer nada, no puedo tocar el examen en el día. Pero al día siguiente, enseguida, yo puedo revisar, ver los exámenes y me dice, profe, ese yo no sé, yo hice hasta esa parte, así ustedes me van a avisar como siempre suelen hacerlo. Eso es lo que quiero que hagan. No es simplemente para que yo verifique y vea la evidencia, sino que también para que ustedes tengan en cuenta de que si se equivocan un ejercicio es 5 puntos menos. Pero es injusto porque yo no sé dónde ustedes se equivocaron y si de repente fueron por buen camino y era el signo nomás, por ejemplo, lo que se equivocaron. Entonces yo les quito eso y le pongo 4 puntos, ¿entienden? Yo puedo hacer eso. Entonces, quiero que eso comuniquen, ¿está bien? Entonces, para que todos sepan que va a ser obligatorio el enviarme la evidencia, para que ustedes también estén seguros. Recuerden que matemática 2 es ejercicios demasiado largos que tienen que desarrollar. No digo para límite y eso, ¿verdad? Pero lo que son en cuanto a los primeros temas, sí, porque van a entrar todos los temas. Tienen que tener en cuenta eso. ¿Está bien? Quiero saber si se ve mi grabación, esta que está acá. Leila, si me podés confirmar vos o alguna chica. Sí, se nota, profe, que está grabando. Dale. El Profe, PowerPoint. una consultita. Decime, Leila. ¿Cuándo sería el examen de matemática? La final, La más o menos. final está entre el 20 y 26, Leila. Más o menos. No me acuerdo si a ustedes les toca el 26, creo, luego, de enero. Ah, Por ya. ahí es, ¿no? Por ahí, ¿no? Gracias. Dale, dale. Bueno, yo les hice un PowerPoint resumido de todo lo que hicimos. Ustedes si quieren estudiar de este PowerPoint van a poder estudiar como un resumen, como una guía, porque todo lo que está en el PowerPoint más o menos es lo que va a salir. Bueno, ustedes saben lo que salió en el primer parcial, segundo parcial. Y ahora lo que se va a anexar es integrales, simplemente eso es la diferencia. Entonces, este que yo hice, el de hoy, la semana 16, de lo que yo alcé, es el resumen de todo lo que tienen que tener en cuenta para el examen. No va a haber teoría, eso saben, los ejercicios de sobra tenemos nosotros para el examen. Entonces, esas cosas quiero que tengan en cuenta con este PowerPoint que yo les realicé. Ay, estaba mirando hace rato y quedó por ahí por la mitad. Bueno, vamos a empezar. Otra cosa que les iba a comentar es que yo, por ejemplo, ahora les voy a estar dando hasta que terminen los 40 minutos del Zoom. Esto yo voy a alzar. Después, no les digo hoy, ¿verdad? Pero después, supóngase que quedamos hasta cierta parte del PowerPoint, ¿verdad? Y termina el video y ese alzo. Cuando yo termine alzo en la plataforma, yo voy a hacerles uno a la noche. Ojalá que hoy ya lo pueda hacer. Entonces yo le alzo la continuación de todos los ejercicios, ¿entienden? O sea, voy a hacer hasta que termine el Zoom, luego yo tipo a la noche, por ejemplo, puedo continuar y tienen todos los videos consecutivos del tema de hoy, de la retroalimentación, sino que para cumplir con la facultad, entonces esos 40 minutos voy a poner que vamos a hacer hoy ahora nosotros. Después voy a hacer yo el video sola nomás ya, pero yo le voy a estar explicando otra vez acá todo, ¿está bien? Y entonces empezamos. Bueno, hoy culminamos lo que sería matemática 2 y en la primera unidad recuerden que nosotros dimos función en general, todo lo que teníamos que dar en el semestre. Entonces dimos los conceptos, la definición, pero yo como les digo, a mí esta parte de esta unidad, lo que me interesa a ustedes es que manejen esto, que es dominio. Recuerden, siempre el dominio representaba todo lo que nos daba los valores para la X, todo lo que yo le puedo dar a la X.
Y el rango o codominio son todos los valores que pueden tener el contradominio o codominio, es todos los valores posibles que pueden tener la X. O sea, el valor de X que represente a la Y, ¿verdad? ¿Y qué sería el rango? Cuando yo tengo una función, por ejemplo, y igual a x o lo que sea, una función cualquiera, yo reemplazo esa x y el valor de esa x me da 3. Entonces, ese resultado sería la y, sería mi rango. Entonces, dice, el dominio en este caso, por ejemplo, es 1, 2, 3. El contradominio es todos los posibles resultados que yo tengo aquí. Y el rango sería lo que yo al aplicarle una función me da este que está acá. Entonces sería como que cuando yo le doy, yo tengo y es igual, a ver qué me podría dar, x más 2. Supóngase, esta es la función. Si yo le doy en el dominio que es acá, x, le doy x y le doy 1, ¿verdad? Entonces yo sumo 1 más 2 es 3. Y ese es el rango, el resultado que me da para la y, en este caso. Después yo le doy 2, dice, ¿verdad? Acá. 2. Al hacer acá 2 más 2 va a ser 4. Y ahí en este caso, por ejemplo, dice 6, o sea que no tiene nada que ver, sino no coincide nomás por la función, sino simplemente el hecho de que ustedes lo que carguen en la X le tiene que reflejar en la Y en el otro lado, ¿verdad? Eso sería dominio y codominio. Pero ¿qué es lo que a mí me interesaba en esta parte? Que ustedes entiendan bien. Nosotros tuvimos ejercicios como ejemplos donde tengo una función cualquiera, esta es una función cualquiera, y yo les pedía calcular el valor de la X cuando tengo como resultado A. Recuerden que en matemática, a pesar de que es Argel, nosotros teníamos que poder reemplazar también letras y valores, ¿verdad? Cuando son valores, ustedes obviamente efectúan nomás, reemplazan la X y sale un número cualquiera. Así, por ejemplo, acá tenemos cuando es X igual a 3, acá se reemplazó en esta función polinómica 2 por 3 al cuadrado menos 5 por 3, todo donde está la X más 1. Esto se efectuó todo y me salió como resultado aquí 4. Acá también se reemplazó, por ejemplo, 1 sobre 4, acá está 1 sobre 4 para la X y me salió 19 sobre 8. Pero, ¿qué ocurría cuando yo tenía una X igual a A? Ahí está, X igual a. No se tienen que marear, no tienen que por qué asustarse. Es simplemente que ustedes tienen que recambiar la letra. Entonces es acá, donde está esta función, yo lo que hago es cambiar la letra. Pongo la A ahí y nada más. Es simplemente eso lo que ocurre. Es el cambio de variable prácticamente. En vez de la X pongo la A, en este caso. Eso es lo que aprendimos en la primera unidad, más sí, era la cuestión del dominio y recorrido. Recorrido se le dice al rango. Nosotros teníamos en el dominio o recorrido de las funciones polinómicas. En las funciones polinómicas eran la recta, la función cuadrática y las funciones con exponente superior o grado superior. En este caso, chicas, ustedes lo único que van a estudiar para el examen va a ser cuando quiero el dominio. Yo rango no les voy a implementar, no vamos a estudiar lo que es para rango. Todo lo que van a estudiar para la unidad 1 es o saber reemplazar para sacar el valor para una función, que era el anterior, que es este ejemplo, y también cuando las diferentes funciones, cómo se saca su dominio. Y en las funciones polinómicas hay 3 formas, las rectas, funciones cuadráticas y las polinómicas. Y es simplemente muy fácil, es directo, es como, no sé, decir nada más ya. Por ejemplo, esta es una función lineal, esta, por ejemplo, la que está acá, esta es una función lineal. Acá es f de x igual a x más 3, significa, ¿qué significa el dominio? Dominio era todos los valores de x, todos los valores de x. ¿Qué significa? Que yo le puedo dar todos los valores a x y reemplazo en esto y me va a reproducir valores como esto en la y, todito esto que están acá. Significa que yo, no importa el valor de x que le dé a una función lineal, siempre va a ser un valor real otra vez. O sea,
Yo no importa cuál le dé, igual va a ser un número positivo, negativo, una raíz, una fracción, siempre va a ser un número real. Entonces, el dominio de una función lineal siempre va a ser un número real. Entonces, esto es siempre igual para una función lineal. ¿Está? Mientras que el dominio de una función cuadrática, la cuadrática, ¿cuál es la diferencia? X cuadrado. La vende a boleta. Cuando tengo x cuadrado acá, es una función cuadrática. Esta parte que está acá. Esta es una función lineal porque acá esta x tiene exponente 1. Recuerden que eso no se pone. Cuando es lineal, entonces tiene exponente 1 acá. Y cuando es cuadrática, tiene exponente acá al cuadrado ya. ¿Qué pasa acá? Lo mismo que en la lineal. Cuando es lineal, cuando es cuadrática también, yo le puedo dar cualquier valor, negativo, positivo, fraccionario, raíz, lo que sea, igual me va a dar un número real. Entonces, esto va a ser siempre igual. El dominio de una función es igual a los reales. Después tenemos la función polinómica de orden superior. La de orden superior obviamente es a partir de 3 al cubo en adelante. Acá tienen la función x al cubo, este que está acá. Entonces, ¿qué pasa en este caso? Lo mismo que en los tres. Ustedes en los dos anteriores. Yo puedo darle cualquier valor a la x y me va a dar cualquier número también real. Entonces, el dominio para una función polinómica de orden superior va a ser los reales. Entonces, resumiendo, ¿qué pasa? Para todas las funciones polinómicas, lineal, cuadrática y de orden superior, es un dominio, el dominio de las funciones, perdón, son los reales. Cualquier valor yo le puedo dar. Entonces, esto es como que de memoria ustedes tienen que manejar. Cuando ustedes tengan polinómicas, cuadráticas y lineal, siempre el dominio va a ser los reales, ¿está? Espero que eso quede claro, porque esas cosas es lo que tienen que manejar de esta unidad. El dominio ahora cuando tenemos funciones racionales cambia. Esa parte cambia. Andaré con el borrador, no traje el borrador, me olvidé, así con mi manito, no me olvidé ahora. Iba a irme al aporte. Bueno, tengo el dominio, sería f de x igual a x más 2 sobre x menos 3. Bueno, esto voy a bajar no sé si ahí me ven igual, ¿verdad? Porque no quiero bajar cada rato mi PowerPoint para que vayan relacionando. ¿Qué es lo que ustedes van a hacer? Esto es una función racional, porque las racionales eran las que tenían fracción y obviamente esto tiene un numerador arriba y esto tiene un denominador abajo. ¿Qué ocurre? En este caso hay una condición que tienen que tener en cuenta, que es la que está acá. Esto es como una formulita que está acá, chicas. El dominio de la función es igual a los reales menos los valores que se anulan o me anulan el denominador separado por comas. ¿Qué significa eso? Yo me voy a fijar acá. Dice en este tipo de dominio de funciones racionales, dice que su dominio de la función va a ser los reales menos donde este denominador se me anule, dice. ¿Y cómo yo voy a saber si se me anula o no este denominador? Siempre ustedes van a hacer un cálculo auxiliar y van a hacer x menos 3 es igual a 0. Esto voy a despejar, yo necesito la x nada más, entonces esto va a pasar del otro lado, x igual a 3. Entonces significa que el dominio de la función va a ser los reales menos donde se me anule mi denominador en este 3. Entonces, ¿qué van a hacer? Prueben nomás. Voy a hacer esto acá para que noten qué es lo que ocurre. Va a ser 3 más 2 sobre 3 menos 3. Esto va a ser 5 acá arriba y esto va a ser 0. Si esto yo cargo en la calculadora, va a decir no
existe. Entonces, en este punto donde x igual es a 3 y reemplazo acá, se me anula. Entonces, ahí yo puedo decir que no puedo tener el dominio. En este valor, justo en ese valor no se puede resolver, no tiene una continuidad el ejercicio. Entonces, por eso aquí, chicas, ustedes pueden poner que siempre que yo quiera sacar el dominio de una función racional, que en este caso es una fracción, va a ser de esta forma, ¿entienden? Va a ser siempre, defino dominio de la función es igual a los reales menos, y tengo que hacer este cálculo auxiliar así para esto, para las fracciones, y ahí ya voy a sacar el dominio. Solamente el dominio va a ser para este. Después estaba el dominio de las funciones irracionales. El dominio de las funciones irracionales en este caso es cuando tengo dos condiciones. Una de ellas, pueden atender bien ahí, eso sí tienen que saber, es que cuando, por ejemplo, el índice de la raíz, acá, dice cuando el índice de la raíz es par, o sea, cuando yo tengo que el índice de la raíz es impar, es impar. Supónganse que tengo una función y igual a raíz cúbica de x cuadrado menos 3. Este es el índice impar. Entonces yo digo, el dominio de mi función va a ser siempre los reales. Eso me está diciendo acá. Porque el índice es impar. Cuando es impar, entonces es los reales, directamente el dominio. Ahora, ¿qué ocurre cuando no es un número, el índice no es impar? Es par cuando ahí tengo el ejercicio, es f de x igual a raíz de x más 3. Esto es un índice par porque esto es raíz cuadrada. Está ahí. Entonces, ¿qué yo debo hacer? Dice en este ejercicio para hallar el dominio. Yo debo hacer lo mismo que en el anterior, si no voy a tener que usar este símbolo. Y en matemática esto se llama mayor o igual. Mayor o igual. Entonces hago esto, va a ser cálculo auxiliar, hago x más 3 mayor o igual a 0. Y hago como si fuera un despeje de ecuación. Esto va a pasar al otro lado, va a ser x igual a mayor o igual a menos 3, porque cambia igual el signo. ¿Qué ocurre en este caso? Voy a decir que el dominio de la función de esta raíz va a incluir, abro corchete, sí o sí abro mi corchete y pongo menos 3, punto y coma, hacia infinito y cierro ahí con un paréntesis. ¿Por qué uso corchete? Porque el corchete significa que incluye el 3. Baje y supera. Que yo agarro y pongo acá menos 3 más 3, ¿cuánto va a ser? Menos 3 más 3 es 0 y raíz de 0 es 0. O sea que yo puedo todavía poner el menos 3 dentro de la raíz y me voy a poder efectuar, voy a poder realizar. Ahora, si yo ponía acá menos 4 más 3 va a ser menos 1. Raíz de menos 1 me va a salir, no existe en mi calculadora. Entonces, por eso es que dice este corchete significa que yo puedo usar todavía en mi función el menos 3, mientras que el paréntesis significa que infinito yo no puedo usar dentro. ¿Está? Espero que se entienda. Siempre va a ser de esta forma y siempre se tiene que hacer de esta forma cuando es el índice par. Cuando es impar es todo fácil, los reales, el resultado del dominio. Pero cuando es par, yo tengo que hacer este cálculo y llevar de esta forma. ¿Está? Entonces sería para los irracionales, que es para la raíz en este caso. Para la función logarítmica, en este caso,
tenemos también una condición que es mayor a 0. En este caso, se me va a presentar, se resuelve igual que las irracionales, que la anterior, pero en vez de usar mayor o igual, voy a usar esto. Ahí. Bueno, en este caso dice que vamos a usar mayor. Cuando tengo yo mayor o igual, también eso me olvidé, esto significa que incluye o puedo usar en la función, puedo reemplazar el valor. Pero este signo significa que no incluye, que yo no puedo usar en la función. Entonces, ¿qué voy a hacer en este caso? Vamos a ver el ejemplo. F de x igual al logaritmo de base 3 de x menos 2. ¿Yo qué tengo que hacer? Tengo que ver el dominio de esta función también, ¿verdad? Entonces voy a hacer mi cálculo auxiliar y me dice que yo puedo usar este símbolo con este. Y va a ser x menos 2 mayor a 0. A borrar, ¿verdad? Mayor a 0 siempre. Voy a despejar, esto va a pasar del otro lado, cambiado de signo, x es mayor a 2. Entonces, ¿qué voy a hacer? Digo yo, el dominio de la función va a ser desde 2 hacia los positivos, entre paréntesis. Paréntesis, este paréntesis significa no incluye. ¿Por qué no incluye? Calculen, hagan en la calculadora, cuando tengan que practicar, hagan logaritmo de 2 positivo menos 2, ahí, ¿y qué sale? Match error. No se puede, no puedo darle ese valor porque ya me sale match error. Entonces lo que yo hago es que hago con este símbolo de paréntesis que no incluye, pero sé que desde 2 no va a incluir. Espero que noten la diferencia. Ya les había explicado en aquella vez que el corchete significa que incluye y el paréntesis significa que no incluye. Entonces, en este caso, el dominio de la función logaritmo va a ser desde 2 hacia los positivos de infinito, ¿verdad? Ese es para el dominio de la función logaritmo. Después tenemos la función exponencial que está solita acá, pero que es sí, muy fácil. Son aquellas funciones del tipo f de x e a la x, donde yo puedo a esta x que está aquí, puedo darle cualquier valor y siempre me va a dar un número real. Entonces el dominio también, como la función lineal, cuadrática y polinómica de orden superior, va a ser siempre los reales. Siempre, 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 siempre. Entonces, aquí esto sería lo más importante. Yo sé que costó mucho, por eso me quedé mucho más tiempo explicándole. Y solo dominio es lo que les pido que estudien. Estudien porque es lo que más me interesa. Y voy a mezclar los temas, por eso quiero que diferencien bien. ¿Está bien? Entonces, esto es la primera parte. Vamos a ver si me da más tiempo para la unidad 2. Pero como les digo, yo voy a continuar nomás haciendo otros videos. A lo mejor va a ser bastante más largo el otro, qué sé yo. Y entonces, porque cuando vos estás en el Zoom sola, indefinido la cantidad de tiempo que estás te dan el tiempo. Luego de esa unidad habíamos dado ya lo que es la función lineal, la unidad 2, donde estaba todo lo que es línea recta, punto y demás, ¿verdad? Sería como el caracú de la materia. Distancia entre dos puntos, línea recta, definición y pendiente de inclinación, dimos la primera parte. ¿Qué eran las funciones coordenadas rectangulares? Para que recuerden, eran una línea acostadita, que esta que está acá, era el eje de abscisas o llamada X comúnmente. Y el eje de ordenadas, que es la que está parada acá, la que llamamos Y, ¿verdad? Ordenadas, la Y. Tenía
Este sistema de funciones coordenadas rectangulares o cartesianas se divide en 4 partes. Primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. Eso sería lo más importante. Opa, también la de tiempo. Parece que la unidad 2 pendiente ya podemos continuar ver otro video. Y acá el punto donde está acá, en el puntito acá, es el origen, 0, 0. Recuerden siempre esas condiciones. Los cuadrantes, como les había dicho, se dividen en 4 cuadrantes. Tenemos los puntos donde están representados siempre. El primer valor es X y el otro es la Y. Esto está en cada uno de los puntos. El resumen general que les había dicho, las coordenadas son 0, 0, donde se cortan aquí, en el centro mismo, mientras la abscisa de cualquier punto situado al eje de ordenadas es 0 y las coordenadas del punto situado en el eje de las ordenadas es 0. Ese era cuando yo les decía que, por ejemplo, tengo un 3, 0 o 0 menos 3. Es cuando yo puedo notar XY, XY. Acá tengo la X, pero la Y no tengo. Entonces, ¿dónde voy a posicionar mi punto? Voy a posicionar acá. Aquí voy a ponerle A y a este B. A este le voy a llamar A. Y está posicionado en el valor que tengo, no el que está nulo. Mientras que la B dice menos 3. Entonces, 1, 2, 3. Aquí voy a poner menos 3 y este va a ser mi punto B. En este caso, la B es lo que tengo en la Y es la que tengo y la X es la que está nula. A eso significa este punto acá y este puntito acá. Los signos de los cuadrantes coordenadas de un punto serán siempre. El primer cuadrante es positivo, positivo. Acá es positivo, positivo, porque la X acá es positivo, acá es positivo. Después tengo que el segundo cuadrante es negativo, positivo. ¿Por qué dice negativo? Porque primero les nombra la X. De este lado es negativo y de este lado es positivo la Y. Y así sucesivamente cada uno de los signos. Vimos también la distancia entre dos puntos. La distancia, esto es lo que más me interesa, obviamente, la distancia entre los puntos. Recuerden que también la guía de los ejercicios que van a hacer y de donde yo me voy a basar para sacar los ejercicios van a ser siempre los guías, las tareas guías que yo les daba. No lo que representaban el trabajo práctico, eso ya cumplieron lo que cumplieron conmigo con el trabajo práctico. Ahora, sí la guía de trabajo, yo no voy a sacar nada de los trabajos prácticos que les había dado, ¿verdad? Esta sería la fórmula de distancia. Y este serían los ejercicios de cálculo. Estos son muy fáciles. Ustedes conocen los ejercicios de distancia. Cuando pide, por ejemplo, perímetro, tienen que buscar toditos los lados por medio de distancia y sumarle, por ejemplo, si pide un triángulo. Si yo les pido, por ejemplo, un cuadrado, su perímetro de un cuadrado, ustedes también tienen que hacer el cuadrado, por lo menos tiene una condición que todos los lados son iguales. Entonces, una distancia no me pueden sacar y multiplicar por 4. Si tiene, por ejemplo, el rectángulo, ese es su perímetro, es otra cosa, ¿verdad? Pero básicamente siempre son los mismos ejercicios, sino capaz que la figura lo que vaya cambiando. Pero ustedes googleando van a encontrar siempre las fórmulas de perímetro de todas las figuras geométricas, así que no se estresen por eso. El tema es que ustedes van a utilizar siempre distancia para hallar cada uno de los lados, ¿verdad? De repente esas cosas lo que podría variar, ¿verdad? En cuanto a los ejercicios. Después de distancia teníamos una parte de inclinación y pendiente de una recta. En este caso teníamos 4 formas diferentes. 4 formas diferentes se nos presentaban las líneas rectas. Uno era cuando teníamos la pendiente positiva. Vamos a ver, primero vamos a hacer el caso especial que está ahí. En este caso, el primero es cuando yo tengo una recta, esta sería mi recta, y es paralela al eje X. En este caso dice que mi pendiente siempre va a ser 0 y alfa va a ser 0 grados. ¿Por qué? Porque no le corta al eje X, no le corta acá. Es paralelo, este es mi eje X y esta es mi recta. Y esto está en forma paralela, no le corta, entonces siempre mi pendiente va a ser 0 y el ángulo va a ser 0. El otro caso particular es el que tengo acá, que es cuando sí corta mi L al eje X. En este caso sí forma un ángulo porque ya le corta
a mi eje X. Y en este caso es de 90 grados acá. Sí o sí la que corta en forma paralela, así, transversal, así de esta forma, al eje X forma un ángulo de 90. En este caso, a ustedes le va a salir sí o sí. La pendiente no existe. Shift va a ser match error en la calculadora, no existe, pero sí tiene ángulos de 90 grados. Es raro, pero por trigonometría ocurre eso. Sería este caso que está acá abajo. Los casos particulares son este que está aquí y este que está acá. Luego tenemos los otros dos casos que sí se presentan como ejercicios. Eran cuando, por ejemplo, tengo el otro caso, es cuando tengo de esta forma la L. La recta, ¿verdad? Que atraviesa en este caso el eje X también, pero de forma inclinada, y este es el ángulo alfa. En este caso, que dice mi condición, que mi pendiente va a ser siempre positiva, un número positivo, y alfa va a ser un número positivo también, ¿verdad? Eso es lo que me dice. Va a ser, por ejemplo, 30 grados, 60 grados, 45 grados, siempre, pero va a estar recostada de esta forma en la recta que está acá. Mientras que el otro caso va a ser así, así. Este sería mi ángulo alfa, este sería mi recta L y este el eje X. En este caso, vuelvo otra vez, en este caso va a tener un paso y un segundo paso para resolver. Dos pasos, ya popata macoa, ese que es positivo la pendiente. Pero cuando yo tengo el caso negativo es este. En este caso mi pendiente va a ser negativo y mi alfa 1 va a ser negativo. ¿Por qué va a ser negativo? Porque a mí la calculadora lo que me va a dar es este que está acá. Este ángulo que está acá. Y ese ángulo es negativo. Yo no necesito ángulo negativo. Entonces yo debo hacer una alfa 2 y digo 180 menos alfa 1. Estoy inventando nada más, como que ustedes lo que tienen que hacer es una diferencia para poder hallar el ángulo positivo. Y siempre tiene que ser un ángulo grande, 120, 130, 140, por ahí. Entonces, este caso, cuando es negativo, van a tener 1, 2, 3 pasos a resolver. Eso es lo que tienen que tener en cuenta. Uno cuando tiene positivo, en 2 pasos ya sale. El otro cuando es negativo tiene que ser en 3 pasos. 2 minutos no me queda. Y estas son las fórmulas. Tengan siempre a mano su formulario. Este es de la inclinación para sacar el ángulo. Inclinación es ángulo. De la pendiente es esta fórmula que está aquí. Y esta que está. M igual a I cuadrado, I sub 2 menos I sub 1 sobre X sub 2 menos X sub 1. Aquí en esta parte dice maneras de calcular la pendiente de una recta. Se dan 3 formas para sacar la pendiente, habíamos dicho. La primera es cuando tengo como dato 2 puntos. Acá está el ejemplo, el primero, A y B. Tengo 2 puntos, utilizo la pendiente y en este caso, por ejemplo, me salió negativo. Tendría que trabajar con esta forma, ¿verdad? 3 pasos. Ya me salió pendiente negativa, entonces significa que tengo un ángulo negativo. Ahí ven. Y luego voy a hacer la diferencia entre el ángulo negativo, menos 180, y me sale 32 grados. Entonces, este sería cuando yo tengo como dato 2 puntos, ¿verdad? Ahora, hay otros casos cuando tengo una ecuación general. Esta es la ecuación general, ax más bx más c igual a 0. Tengo que usar esta fórmula de pendiente. Esta es también una fórmula de pendiente, sino que cuando tengo como dato una ecuación que sería esta, entonces yo voy a reemplazar nomás esta función y ya me sale el ángulo. Este es el mismo procedimiento, entonces acá me sale negativo mi pendiente, entonces yo debo volver a sacar mi ángulo, así como en este caso, y volver a resolver. Hasta acá, chicas, lo que llegó mi tiempo. Yo voy a darles el video, desde acá voy a arrancar el otro video, manera de calcular la pendiente. Entonces voy a ir dándole a continuación. Ani que dependen de fuera, porque hay la video para la parte para el examen final. Están ya la asistencia y está también las 2 preguntitas del foro que son referidas a la primera unidad y segunda unidad nomás, o sea que no va a ser nada raro.
Les agradezco mucho, pasen bien las fiestas, estudien mucho y cualquier consulta nomás mándenme por mensaje. Siempre voy a estar para ustedes. Gracias.